Vive la música, la historia y artistas del rock clásico en Rockex, un espacio dedicado al análisis y discusión sobre álbumes que marcaron el género. Muy buenas noches, escuchan Rockex. Con ustedes, David Hernández y Juan Pablo Flores. Buenas noches. Rockex es un programa que habla de rock clásico y de sus álbumes, de sus artistas que marcaron el género. La modalidad de Rockex es hablar de un álbum por semana. Y esta semana vamos a hablar de un álbum muy importante que salió en 1969. Sí, exacto. Un año muy importante para la música. El año del alunizaje, el año en que la guerra de Vietnam está en uno de sus puntos más álgidos con la... Woodstock. Sí, Woodstock. Sí. Y ese álbum del que estamos hablando es In the Court of the Crimson King, de King Crimson. Exacto. In the Court of the Crimson King, en español, en la corte del rey carmesí, subtitulado An Observation by King Crimson, en español, una observación de Rey Carmesí. Es el álbum debut de la banda inglesa de rock progresivo King Crimson, lanzado el 10 de octubre de 1969 en Island Records en Inglaterra y Atlantic Records en Estados Unidos. El álbum es uno de los primeros pertenecientes al género del rock progresivo. En este disco, la banda combinó en una gran medida las influencias del blues sobre las que fundó la música rock, como elementos del jazz, la música clásica y sinfónica. Es considerado como uno de los álbumes más influyentes de todos los tiempos. Dando contexto a la música. In the Court of the Crimson King salió en 1969. Este es un año muy importante tanto para la historia general como para la historia de la música en Inglaterra. En 1969, la guerra de Vietnam estaba en uno de sus puntos más álgidos con la ofensiva del Tet. En Washington, D.C. se hizo una marcha por la paz en Vietnam que reunió a más de 500,000 personas en la plaza del obelisco de Washington, D.C. Esta es una de las escenas más representativas de la película Forrest Gump. ¿Usted la ha visto? No la he visto, pero sí he escuchado. Sí, es una película con muchas referencias a eventos históricos, y este es uno de esos eventos históricos importantes que pasaron en 1969. El otro, que es uno de los grandes eventos en la historia de la humanidad, es el alunizaje en 1969. Sí, el alunizaje fue muy importante, ¿no? Estados Unidos lo cubrió mucho en los medios. Claro. Entonces hablemos también de la historia de la música en este periodo. Algunos de los eventos más importantes en este año fueron por supuesto, el Festival de Woodstock. Sí, por supuesto, claro. El Woodstock en Estados Unidos, en la costa este. Claro, uno de los festivales más importantes de la historia de la música, sobre todo el rock, un hito muy importante. Tocó Jimi Hendrix, Janis Joplin, muchas bandas importantes. Jefferson Airplanes. Sí, fue una de las mayores representaciones de la cultura hippie, de la cultura del rock. Sí, eran muy libres en ese festival en particular, ¿no? Sí. Otro de los eventos importantes fue el Festival de la Isla de Wight. Isla de Wight, sí, el Isle of Wight. Isle of Wight, muy importante también en Inglaterra, que fue también un desastre porque era una isla que no estaba preparada para recibir tanta gente al mismo tiempo. Tanta gente haciendo locuras, o sea. Sí, y destrozaron toda la isla, pero entonces no se repitió ninguno de los dos de los desastres que fueron, ninguno se repitió al año siguiente. No, obvio, no, por eso fue algo que único, ¿no? Pasó y no volvió a suceder. Después hicieron como un Woodstock en el 90, ¿no? Pero ya no fue igual, ¿no? Obvio, no, ya no fue igual. Entonces son hitos históricos que no se volverían a repetir. Por ejemplo, John Lennon formó Plástico No Band con Yoko Ono. Sí, ¿no? Los Beatles, eso es otro de los eventos importantes de 1969. Los Beatles se separaron. Acá ya estaban, sí, en su punto de fricción con todos los miembros de la banda, y acá ya estaba con Yoko. Sí, sacaron Abbey Road y luego ya se acabó. The Beatles tocaron su último concierto en vivo. Uh-huh. En la terraza, ¿no? Sí, en la terraza de la compañía Apple, que era pues su compañía. En la mitad de Londres. Sí, en la mitad de Londres. Rodeado y viendo a los Beatles, sí. ¿No? Entonces hablemos también de otros músicos importantes de 1969. The Rolling Stones con Let It Bleed, The Who con el álbum Tommy,
Cream con el álbum Goodbye, The Jimi Hendrix Experience con su álbum Electric Ladyland, Pink Floyd con su álbum Oh My Goma, que sería su último, influido por Syd Barrett. Sí, Oh My Goma. Esta es la portada de... No, esta es una portada como geográfica, ¿no? No, sí. Geométrica. Geométrica, sí, tiene... Esa portada es muy interesante. Algún día hablaremos de ese álbum, me gustaría cubrirlo. Electric Ladyland es bueno, el de Jimi Hendrix Experience fue grabado en el estudio Electric Ladyland en Nueva York. Ahí se han grabado muchos álbumes de estudio importantes. Otro artista muy importante en este entonces era David Bowie, que había entrado a la escena musical con su single, uno de sus singles más exitosos, Space Oddity. Sí, como decíamos, inspirado mucho en Kubrick, ¿no? Aquí se había inspirado en 2001, Odisea Espacial. Claro, ¿no? Y esta canción fue elegida por el gobierno, por la BBC, para hacer la banda sonora del alunizaje. Entonces es un muy importante. Muy británico. The Doors con su álbum The Soft Parade. Y The Beach Boys con su álbum 2020. O también hubo nuevos músicos que entraron a la escena en 1969, como Led Zeppelin, que tuvo un impacto muy grande con su estilo hard rock. Sí, John Bonham con su batería. Con su estilo hard rock como proto metal también. Proto metal, y especialmente estos dos álbumes de este año, ¿no? Led Zeppelin 1 y Led Zeppelin 2. Exacto. Los Stooges también hicieron otro impacto importante en el punk. Sí. Con su álbum debut, que pues en esa época no sería tan famoso, pero después sería un álbum de protopunk muy importante. Exacto. Otro artista que luego sería muy importante era Jackson 5, una agrupación de la cual salió después Michael Jackson. Sí, Michael Jackson, sí, con el papá y su banda cuidándolo, siendo todo impulsivo para que llegaran al éxito. Claro, no, esta banda es muy importante también. También cabe destacar algunas bandas que influyeron a King Crimson en este periodo, que eran la banda The Nice, que tenía a Keith Emerson, que luego formaría Emerson, Lake and Palmer. Procol Harum, que también era una banda muy importante de rock proto-progresivo. Y Moody Blues, con sus sonidos sinfónicos, que claramente influenciaron este álbum. Sí, este álbum bien sinfónico, ¿no? Sí, con Days of Future Past, muy importante. Entonces ese es el contexto que rodeó In the Court of the Crimson King. ¿Cómo, cuándo y dónde se grabó el álbum? King Crimson realizó su debut en vivo el 9 de abril de 1969 e hizo un gran avance al tocar en el concierto gratuito de los Rolling Stones en Hyde Park, Londres, en julio de 1969. King Crimson tuvo un inicio muy interesante en este año de 1969, entró a la escena musical pisando muy fuerte. Sí, llegando, fueron los teloneros de una banda que en este momento estaba vendiendo demasiado y era muy famosa, ¿no? Los Rolling Stones. Y entrar en ese momento, ¿no? En ese concierto tan icónico después de la muerte de Brian Jones. Sí, era un concierto en homenaje a la muerte de Brian Jones, que era su anterior guitarrista. Murió ahogado en una piscina un mes después de salir de los Rolling Stones. Sí, en esa casa donde él se ahogó, allá escribieron Winnie Pooh. Él la compró especialmente por eso, sí, él sabía, y la casa por eso era famosa. Muy interesante, y uno ve que toda la escena musical de ese entonces en Inglaterra estaba interconectada con el arte, con la literatura. Sí, por interesante. Muy pensantes. Pensantes, sí. Entonces, imagínense, King Crimson, una banda que solo llevaba 2 meses haciendo presentaciones, tocó enfrente en un estimado de 250,000 a 500,000 personas en Hyde Park. Llenó el Hyde Park, claro, gratis. Los Stones, donde sea, ¿no? Eso se llenaba. Sí, eso era, y además gratis, era un concierto en homenaje a un guitarrista muy importante. Claro, él no solo guitarrista, porque él aportó varios sonidos de diferentes instrumentos, el tipo era un instrumentalista. Claro, no, un gran avance para esta banda. Toca nomás llevar 2 meses y hacer una cosa así increíble. Sí. Entonces, después de este inicio tan interesante para King Crimson, empezaron las sesiones para llevar a cabo un álbum a principios de 1969 con el productor Tony Clark, que era famoso por su trabajo con Moody Blues. Estas sesiones a mitad de año no funcionaron porque ellos creían que el productor estaba tratando de imitar lo que hizo con Moody Blues con ellos, y el estilo de Moody Blues no les estaba funcionando. Entonces
decidieron parar las sesiones y tratar después. Esto pues también muy raro que una banda que apenas está empezando decida decirle no a un productor tan influencial que ha trabajado con bandas tan... Sí, decirle que no queremos. Muy interesante eso, lo que está haciendo la banda. Estaban comprometidos con su sonido, ¿no? Sí, muchas jugadas riesgosas por parte de la banda en este año. El álbum fue grabado en una grabadora de 8 canales en Wessex Sound Studios en Londres, con ingeniería de sonido por Robert Thompson y Tony Page. Sí, estas fueron las segundas sesiones que empezaron a finales de 1969, y estas sí funcionaron mejor para la banda, y en estas sesiones lograron los característicos sonidos orquestales del álbum. Y Ian MacDonald, que era un multiinstrumentalista, tocaba flauta, saxofón y teclados en la banda, tuvo que pasar varias horas sobregrabando en este estudio partes de Mellotron. El Mellotron es muy importante porque antes, para la música psicodélica y progresiva, no existía el sintetizador, ¿no? Entonces ellos tenían que buscar otras herramientas que les ayudara a conseguir este mismo sonido, y el Mellotron era una de esas, igual que el órgano, pero pues el Mellotron se adaptaba más a esta posibilidad, ¿no? De poder grabar, por ejemplo, la orquesta y después tocar toda la orquesta con solo el Mellotron. Claro, era un instrumento muy interesante en este periodo. Entonces, un tiempo después de que lograron terminar el álbum, se descubrió que la grabadora maestra de estéreo utilizada en este estudio tenía cabezales de grabación alineados incorrectamente. Este fue un incidente grave porque las frecuencias altas del álbum se distorsionaron y hubo varios problemas con la masterización del álbum. Entonces luego las mandaron a Estados Unidos para corregir estos problemas y se hicieron unas copias. Sin embargo, se perdió bastante calidad en este proceso de copia. Más sin embargo, este álbum también fue grabado por 5 generaciones de cintas para obtener los sonidos que buscaban, y se puede sentir en el álbum cuando uno lo escucha como esas 5 cintas, la manera en la que está grabado. Sí, claro, es una... Pues como los Beatles, él hacía algo como los Beatles. Claro, era una producción muy intricada, muy interesante, y por eso fue una lástima que se hayan perdido las cintas originales, pues al copiarlas se perdió bastante calidad. Y sin embargo lograron recuperarlas en el 2003. Estas cintas originales estaban archivadas en uno de esos estudios, y del 2003 en adelante fueron estas cintas las que se utilizaron para remasterizar el álbum. Una de estas remasterizaciones fue hecha por Steven Wilson de la banda Porcupine Tree. Vea, pues. Sin embargo, puede ser evidente, o sea, a pesar de la remasterización y todo, puede ser evidente aquí en una de las canciones del álbum, ¿no? Sí, esta remasterización fue muy buena. Entonces hablemos del orden de las canciones, del orden en que se grabaron las canciones de este álbum. La primera en grabarse fue la última, In the Court of the Crimson King, y esta fue una de las pistas en las que Ian MacDonald tuvo que usar varias capas de Mellotron y de instrumentos de viento para lograr el sonido orquestal. Muy interesante el proceso de esta canción. La segunda fue I Talk to the Wind, que es la segunda en el álbum. La tercera fue Moon Epitaph, que otra de las canciones que fue bastante complicada de grabar. Les tomó 10 horas, si no estoy mal. Sí, 10 horas para lograr terminar la primera toma, la toma que usaron para el álbum. 10 horas, imagínense. Mucho, 10 horas. La cuarta canción en grabarse fue Moonchild, y en esta canción se dieron cuenta que el álbum les estaba quedando muy corto. Entonces lo que hicieron fue que entraron al estudio y grabaron 9 minutos de improvisación para aumentar el tiempo del álbum. Pero esta improvisación, bueno, sí, eran improvisaciones, pero ellos eran buenos músicos. Sí, lograron mantener la calidad a pesar de que les tocó improvisar 9 minutos. Sí, pero lo que yo digo es, esta no es una improvisación a lo psicodelia, que es cada uno por su sitio, como buscando nuevas maneras de crear un sonido. En cambio ellos mantenían como una línea de... Sí, muy interesante lo que hicieron en esta cuarta canción. La última canción en grabarse es la primera que aparece en el álbum, que es 21st Century Schizoid Man. Ellos hicieron una toma en vivo. La primera toma fue la que usaron, la primera toma en vivo,
y después le hicieron algunas sobre grabaciones. La producción de este álbum, muy interesante, ¿no es cierto? Sí, es demasiado interesante, Sí. es muy bien curado. Muy bien, hablemos de la música del álbum. El álbum tiene 5 canciones. La primera es 21st Century Schizoid Man, la segunda es I Talk to the Wind, la tercera es Epitaph, la cuarta es Moonchild y la quinta es In the Court of the Crimson King. Cada una está subdividida en varias partes instrumentales y partes con letra. Entonces empecemos por la primera, obviamente. 21st Century Schizoid Man. ¿Qué pensó de esta canción? Bueno, la música en esta canción es dura, pues no es dura, es como salvaje porque el man acá se va fuerte, ¿no? Con la guitarra. Y también con su experimentalización, el man es muy coordinado, me gusta eso, que a pesar de estar como experimentando es muy coordinado. Sí. No, pues a mí esta canción me gusta mucho, sobre todo la agresividad. Para hacer 1969 esto era muy pesado, Sí. muy muy pesado. Y hacer una canción así de pesada con influencias de jazz, Sí, el jazz suena ahí siempre. y con instrumentos de viento, sobre todo hacer una canción casi metal con instrumentos de viento, es una decisión muy interesante. Este año de King Crimson es un tiempo en que la banda estaba tomando decisiones muy interesantes. Entonces sigamos a la siguiente canción, I Talk to the Wind. ¿Qué pienso de esta canción? Bueno, aquí yo pensé de una Jethro Tull, como le había dicho, ¿no? Por la flauta, pero a pesar de que no quiera solo pensar en él, también suena como medieval, ¿no? Con su flauta, es una canción muy suave, ¿no? Sí, con la guitarra. La guitarra, la letra, sí, es como medieval, parece rock medieval, parece ese metal nórdico que hace la gente ahora Pero actual. pues no. Pues no, o sea, no estoy diciendo en todo el sentido de como La agresividad. la agresividad, sino como la letra, como la estética, o sea, eso me representa a mí. Ya. I Talk to the Wind. A mí esta canción me gusta mucho la transición que viene del caos de Sí. 21st Century Schizoid Man y suena la flauta. Esa transición es muy chévere, muy interesante. Y después la letra empieza y es una de las mejores partes que hizo Greg Lake para este álbum. Me gusta mucho. La batería en esta canción es muy sutil, muy acorde al tono de la canción. La flauta, todos los instrumentos de viento, Sí, muy buena la interpretación de Ian McDonald. Es una canción que no es tan conocida como las otras del álbum y sin embargo la disfruto mucho. La siguiente canción es Epitaph. ¿Qué pensó de esta canción? Bueno, en esta canción me gusta el melotron, ¿no? Estos usan un melotron acá y se nota, como le digo, en varias partes del álbum se nota que fue grabado en diferentes cintas, entonces uno escucha como más profundidad o como con un eco. Eso me agrada de la música. ¿Y qué pensó de todas las secciones instrumentales que tiene esta canción? Parece Pink Floyd, parece ya cuando Umaguma, ¿no? Tiene sus toques de Umaguma, me gusta. Sí, tiene toques psicodélicos, tiene sus toques psicodélicos, sus toques progresivos. Aquí es que se empieza realmente a notar Exacto, sí, las tendencias progresivas de la banda, con largas secciones instrumentales que muestran la virtuosidad de los miembros. Exacto, la virtuosidad, muy bien usted dijo la palabra, porque es que como le digo, no son tan experimentales como vamos a salirnos del molde, son más experimentales en sigamos en el molde y mostremos qué más podemos hacer dentro de él, y ahí es cuando realmente suena progresivo. Sí. Y esta es toda la mentalidad del rock progresivo, no tanto como el psicodélico, que es experimentar sin molde, sin tanta disciplina, sino Exacto. es experimentar mostrando virtuosidad, Y lo hacen, seriedad. y lo logran, sí, exacto, es un sonido muy serio, muy sutil, muy adulto, muy... Sí, a mí me gusta mucho esta canción Epitaph, el melotron, la interpretación de Greg Lake me gusta mucho, la guitarra, la sección instrumental que tiene en la mitad que se llama March for No Reason, marcha sin razón. Es una parte muy interesante y al final es muy muy emocional, me gusta mucho esta canción. La siguiente es Moonchild. ¿Qué pensó de esta canción? Es bastante rara. A mí me gusta, es como una joya rara, ¿no? La joya rara que está ahí, por lo mismo, por lo que tiene mucha instrumentalización. Sí, esta canción pues al principio tiene es una balada bastante suave, Sí. corta de 2 minutos,
Y después empieza una improvisación de 9 minutos, bastante larga, es casi un cuarto del álbum. Exacto, pero como le digo, si uno disfruta Umaguma, puede disfrutar esta canción. Sí, es una parte interesante, muestra mucho cómo los miembros estaban pendientes uno del otro. Exacto. Uno tocaba un motivo y el otro lo repite y Conectarse, están como conjuntos, conectarse, están muy conectados. sí, querían conectarse en su experimentalización. Muy virtuoso, ahí nuevamente muestran la virtuosidad de los miembros. Una improvisación interesante, sino que me parece que es un poco demasiado larga. Sí. Me parece que hubiera podido ser más corta. No, pero como usted mismo lo dijo, estaban claramente buscando alargar el álbum, ¿no? Entonces Sí. era necesaria una pieza así. Sí, sin embargo, en ese entonces se hacían álbumes cortos. Sí, por supuesto. Bueno, me parece un poco innecesaria esta parte. Sin embargo, sigamos. La siguiente canción es In the Court of the Crimson King, en la corte del rey carmesí. Esta canción es la más icónica del álbum. ¿Qué pensó de esta canción? Sí, siendo la más popular, pues veo por qué es la más popular, ¿no? Tiene su música muy... Sí, una cadencia. Una cadencia, tiene, como te digo, puede sonar a los Beatles. Sí, tiene melodías bastante Melodías accesibles. Como accesibles, exacto. Y sí, eso me gustó de la canción. Obviamente, como es la más conocida. Sí, es bastante repetitiva en algunas partes. La canción me gusta. Tiene texturas muy interesantes con el melotron, con la flauta, con Greg Lake nuevamente. Tiene una voz muy majestuosa. Logra darle una seriedad y una... Y cuando grita, ¿no? En una parte como que grita después del coro. Sí, pero no grita descontrolado, sino también, como usted dice, con seriedad. Sí, controlado. Muy, muy interesante. El melotron es muy poderoso en esta canción. Uno siente como... En todo el álbum en general. Siento la fuerza del melotron en esta canción es muy presente. Tiene un solo de flauta muy interesante por Ian MacDonald. Esta sección se llama The Return of the Fire Witch, el retorno de la bruja de fuego. Una parte muy interesante. Y el final tiene un final muy abrupto que se llama Dance of the Puppets, Sí. que es una final interesante del álbum. Lo interesante era que estaban construidas como canciones de ópera, ¿no? Entonces tenían sus tiempos, sus subsecciones. Sí. Exacto, como usted lo dice. Interesante, una canción larga de 9 minutos. Me gusta mucho, es una gran conclusión a un álbum excelente. Entre símbolos y conceptos, ¿qué nos dice la música? Muy bien, ahora hablemos de las letras del álbum. Empecemos con la primera canción, 21st Century Schizoid Man. ¿Qué pensó de la letra de esta canción? Bueno, primero que todo tengo que decir, ¿no? Que Peter Sinfield con las letras hizo un trabajo excelente, ¿no? Sí, era un miembro dedicado exclusivamente a escribir las letras. Y se le nota porque pues tiene como control de todo, como de toda la imaginación, ¿no? Toda la estética. Toda la estética, exacto, que puede desbordar el álbum. Sí, una estética muy fantástica, con muchos elementos de fantasía y de fantasía medieval. Tenía muchos elementos. Por eso le digo que suena medieval el tipo. Sí. Y la letra es muy medieval, el tipo. Sí. Pues no muy medieval, pero tiene elementos medievales, ¿no? Sí. Entonces, la primera canción, 21st Century Schizoid Man, es la excepción que confirma la regla. No tiene muchas imágenes así medievales. Habla de violencia, de imágenes de violencia. Cat's Foot, Iron Claw, o sea, garra de metal, alambre, de púas. Tiene varias ideas fragmentadas y eso refleja el título de la canción, que es Schizoid Man, sí. Hombre esquizofrénico, o sea que está fragmentado, tiene sus valores fragmentados, sus ideas fragmentadas y toda esa fragmentación lleva a la alienación. Y esto habla mucho de la guerra de Vietnam, en el cual el público estadounidense y del mundo occidental estaba fragmentado en comunismo y capitalismo. Esto refleja mucho la Guerra Fría. Entonces acá también hay una letra muy interesante que es inocencia violada por fuego de napalm. Esta línea es bastante relevante para el año, que era en napalm fue una de las armas más utilizadas en la guerra de Vietnam. Por supuesto. Entonces esta línea es muy interesante. Me gusta la que dice
En la paranoia, el veneno de la paranoia toca la puerta, ¿no? Está ahí como, o está en la puerta, entonces... Claro. Y también al final dice, Death seed blind man's greed. O sea, la avaricia del hombre ciego, el hombre ciego por la avaricia es lo que lleva a todo este sufrimiento, a toda esta fragmentación, a toda esta violencia. Y al final dice, nothing he's got he really needs. O sea, toda esta avaricia para obtener cosas y cosas, y ninguna de esas cosas la necesita. Sí. Entonces es una letra muy interesante, me Sí, es gusta muy mucho. pensado, muy pensante. Sí, muy literaria. La segunda canción, I Talk to the Wind. ¿Qué pensó de la letra de esta canción? Bueno, esta canción, la letra de esta canción, ¿no? Que habla como de... De la alienación. Exacto. Entonces pues tiene su contenido poético. El tipo, como le digo, el tipo sabe muy bien escribir letras. Y eso era lo que él hacía en la banda, ¿no? Entonces Sí, acá se nota totalmente que tiene una historia, un contenido. sí. I Talk to the Wind significa le hablo al viento en Al español. viento, sí. Y esto es una simbología muy interesante. Pues hablarle al viento es hablarle a nadie, es estar como hablándole a una pared, como dicen acá, le estoy hablando a la pared, le dicen a uno la mamá. O las palabras se las lleva el viento, como dice Sí. después la canción, ¿no? Entonces esto refleja una sensación de alienación en el mundo moderno, de que la gente habla y habla y habla, pero es como si le estuviera hablando al viento porque nadie los escucha. Esto es una analogía muy interesante en esta canción. Exacto. La siguiente canción es Epitaph. ¿Qué pensó de la letra de esta canción? Bueno, Epitaph. Acá hablan ya como de tristeza, ¿no? Sí, acá sí ya entra la estética medieval, muy interesante. Sí. Y sus letras son más oscuras. Siguen con un contenido muy poético, pero realmente me agrada. Sí, entonces aquí esta canción nuevamente habla de la guerra de Vietnam, de el miedo que tenía Peter Sinfield por el futuro del mundo occidental y del mundo en general. Confusion will be my epitaph, o sea, la confusión será mi epitafio. Todo el caos que había en el mundo en ese entonces sería el epitafio, o sea, se refiere a que sería su último pensamiento, la confusión del mundo. Muchos soldados no volvían siendo los mismos después de Vietnam, o ni siquiera volvían, ¿no? Entonces, como usted dice, la confusión es como el dolor. Sí, también hay una línea muy interesante que es cuando todos los hombres son destruidos por sus sueños y por sus pesadillas. Esta línea es muy interesante porque a mí me parece que, ¿por qué por sus sueños? Porque los sueños muchas veces no se vuelven realidad. ¿Y por qué por las pesadillas? Porque las pesadillas muchas veces sí se vuelven realidad. Y eso, una línea muy interesante, me gusta mucho. El último verso habla de cómo Yes, I fear tomorrow I'll be crying. O sea, mañana estaré llorando. Mañana estará llorando. O sea, la preocupación por el futuro, la incertidumbre, está muy reflejada en la letra de esta canción. La incertidumbre de la guerra de Vietnam y la Guerra Fría. Una canción muy relevante en esa época y todavía relevante en nuestra época con tantas tensiones internacionales y con tanta cosa. Exacto, sí. La diferencia de esa época era que las bandas, ¿no? Siempre iban como a la par de lo que pasaba en la sociedad. Actualmente la sociedad y la música no va como a la par de lo que pasa en la sociedad. Tal vez al contrario. Sí, es una canción muy interesante. La siguiente canción es Moonchild, que es bastante corta la letra y habla de una niña que baila en los riachuelos y que recoge flores. Es una canción que me parece que habla de la esperanza de un mundo mejor. Me parece que la niña representa la esperanza y espera que la sociedad le cumpla. Sí, es como la esperanza, que acá describe como un personaje y es la esperanza porque la escribe vestida de blanco, que vuela con el viento. Entonces ella es como un personaje de paz en medio de esta guerra y esta confusión que estábamos hablando ahorita. Sí. Y la sección instrumental también refleja esta letra, pues al final es muy triste y muy lúgubre y sin embargo luego pasa una clave mayor que refleja nuevamente la esperanza, la esperanza por un mundo mejor. Sí.
La última canción, The Court of the Crimson King, esta es la letra que me gusta más del álbum. ¿Qué pensó? Aquí sí parece puro medieval, ¿no? Sí, Aquí muy sí medieval. describe todo lo medieval. Su puerta de sueños que lo espera afuera. Se habla de cortes, de brujas, Exacto, de- de lenguas antiguas, dice. sí, de lenguas antiguas, Dice, ¿cómo es? de... Villancicos en lenguas antiguas, dice el tipo. Sí, es muy interesante esta obra porque Crimson King es el personaje principal de esta canción. Crimson King, muchos lo consideran como un sinónimo a la figura de Satán, el diablo. Sin embargo, también muchos interpretan que el Crimson King es un gobernante en tiempos de guerra que tiene que tomar muchas medidas. Muchas medidas frías. Muchas medidas sí, o sea, es frías. el personaje, el Y- bad guy, el chico malo. Sí, el chico malo, un gobernante que se mancha de carmesí al tomar muchas decisiones que matan personas, sangre. Es un gobernante manchado de sangre. Ahí nuevamente probamos qué tan intelectual, ¿no? Es el rock progresivo, porque estos rock progresistas le metían conciencia a la letra, al concepto del álbum Sí. y también a la música. Otro de los personajes de esta canción es la bruja del fuego, que a mí me parece que el fuego simboliza como los deseos carnales del ser humano. Me parece que la bruja es la tentación de caer en estos deseos y cómo nos distrae de las atrocidades que comete el rey carmesí, este gobernante que se mancha de sangre. Me parece que la bruja de fuego era la que distrae al pueblo de las atrocidades que comete este rey. También otro personaje que aparece aquí son el Jester, el bufón de la corte, Jester, sí. que usa sus marionetas. Sí, aquí decía, el Jester amarillo no juega, ¿no? No va como a jugar, sino que es serio el tipo. Sí, en es lo que serio hace. y distrae a la gente nuevamente de las atrocidades que hace el Crimson King. Y aquí dice también, y sonríe con todas sus marionetas, ¿no? Cuando todas las marionetas bailan. Sí, en todos estos elementos que habla en esta canción, la bruja de fuego, Es un imaginario como sí, el bufón de la medieval, corte, exacto. las marionetas, los coros antiguos que cantan en lenguas antiguas. Todo esto me parece que simboliza los medios de comunicación, los pecados, las tentaciones que hay en la vida diaria que nos alienan y nos apartan de lo que realmente está pasando, de la verdad, de todas las atrocidades que se cometen en el mundo. Es una letra muy relevante en ese entonces y muy relevante en la actualidad. Mi canción, en cuanto a la letra, mi favorita del álbum. La favorita. Concluyamos. ¿Cuál fue el impacto del álbum? Alcanzó el número 5 en la lista de álbumes del Reino Unido y el número 28 en el US Billboard 200, donde recibió la certificación Gold de la Recording Industry Association of America. La recepción crítica inicial fue mezclada. A muchos críticos no les gustó. Les pareció pomposo, como muchas... Esto sería Como muy exagerado, Sí, muy exagerado. detallado. muy detallado para muchos críticos, y esto sería algo recurrente con muchos álbumes de rock progresivo que a los críticos no les gustaría. No les ¿sabes? Criticaban mucho Sí, toda la No, pomposidad, toda la... no solo la pomposidad, sino por virtuosidad. ejemplo la extensión de las canciones. No eran tan cortas como una como un álbum de rock tradicional, sino que estos eran 20, 30. Sí, decían que no eran genuinos, que eran como snobs porque Sí. utilizaban el rock como un medio de artístico, serio. Entonces a muchos críticos eso no les gustaba. Sin embargo, muchos otros lo alabaron mucho, como Peter Townshend de The Who, el bajista, Sí, no, el guitarrista. el guitarrista. Habló muy bien de este álbum, llamándolo una obra maestra. Ciertamente. Retrospectivamente este álbum se le considera uno de los álbumes más importantes del rock progresivo y de la historia de la música. Álbum Sí, muy importante. Sí, obviamente por lo mismo, ¿no? Como usted está diciendo ahí, el de The Who lo apreció, y no solo de The Who, sino que muchas
Este álbum suena a lo que sería después Pink Floyd, ¿no? Esto es el predecesor de todo eso. Sí, también Genesis, Yes, Genesis. Gentle Giant, muchas bandas se inspirarían de este álbum. Es un hito en la historia del rock progresivo y del rock en general. Exacto. Y del arte también, la portada que fue famosa. Sí, un dato curioso, el artista se murió a los pocos meses. Sí, él nunca vio Y el nunca volvió éxito a- de su pintura. Sí, nunca vio el éxito. Bueno, sí lo vio, alcanzó a salir el álbum y sin embargo se murió al poco tiempo y nunca pudimos ver qué hubiera sido ese artista si hubiera seguido Sí. con su carrera muy triste. Actualmente él es de Robert. Ah, sí, la pintura la tiene Robert Fripp actualmente. Exacto. Sí, él la sacó La de pintura una original. oficina discográfica. Sí, Porque le daba mucho el sol, entonces él dijo que no quería que se perdiera la sí, imagen. entonces cerrado el paréntesis, demos nuestros puntajes del álbum. ¿Qué le pareció la música del álbum? A mí la música del álbum me gusta, suena madura. En general suena madura porque los tipos son muy intelectuales y se siente Sí. cuando ellos tratan de poner su música, entonces pues me gusta. Y para hacer un álbum debut, ser maduro es un gran, Sí, exacto. un se gran avance requiere, para se una requiere, banda. exacto. Tener un sonido tan maduro en su primer Usualmente álbum. sería el tercer álbum. Tercer álbum, Entonces sí. yo le pondría por ahí un 8, me gusta. Como tan instrumentalizado me gusta. ¿Y la letra? ¿Cuánto le daría? La letra sí le daría, a ver, tal vez un 7, no, tal vez también un 8. Me gusta el hecho de que haya solo una persona para para La las letra. letras, entonces esto le da como una personalidad diferente a las letras, un poder único. O sea, ¿y cuál sería su puntaje final? De todo De el todo el álbum álbum. también le daría un 8. Me parece que es un álbum representativo para el rock, no solo progresivo, sino el rock en general. Sí, a mí me parece que este álbum es muy bueno. En cuanto a la música, yo tengo una preferencia por el rock progresivo, así que le daría un 9. Me gusta mucho todo el sonido orquestal del álbum, todas las texturas con jazz, con todas esas influencias que nunca se habían visto antes en la historia del rock, tan presentes en un álbum. Me gusta mucho. Es que esto parece la música de cámara, ¿no? Esto parece música de cámara con rock y entonces por eso suena tan elegante, o sea, suena muy elegante. Sí, yo le daría un 9. A la letra me gusta mucho toda la estética medieval y toda la relevancia política y social que tuvo en el momento y actualmente todavía la tiene. Entonces le daría un 10 a la letra, me gusta mucho. En total al álbum le daría, por ser una obra tan conocida en el rock progresivo, le daría un 9 en general. Yo pensé que le iba a dar un 10. No le voy a dar un 10. No es mi favorito de King Crimson, sí, sin embargo lo disfruto muchísimo este álbum. Sí, Entonces, esta ha sido Rock Experiencia, amigos. sí. Espero les haya gustado. Entonces, muy Muchas bien. gracias. Hasta Espero nos sido todo. acompañen en el próximo programa. Hablaremos de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles. Muchas gracias. Que estén muy bien. Vive la experiencia rock, historia, música y mucho más en el próximo Rockex.